hacer sobre todo porque me parece importante conocer por este caso y porque es muy importante saber que hay que las situaciones de violencias por motivos de género y las situaciones de violencia en general en nuestra sociedad son altas, tienen que ver con las formas de construcción social y es una tarea social que nos vamos a tener que dar todos y todas. Y entonces es importante que en este caso también la gente conozca los dispositivos con los que se cuentan y cómo funcionan para poder actuar lo más rápido posible con respecto a esos dispositivos. El día 6 nosotros recibimos a través del Sistema Provincial de Búsquedas, que pertenece al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, el aviso como Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, lo recibo yo como secretaria, de la desaparición de una mujer con una mención de que había hecho un viaje con su pareja y se inicia una articulación que nosotros empezamos un seguimiento, una articulación con el Sistema Federal de Búsqueda. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que estaba planteado en la denuncia era la necesidad de poder investigar y avanzar sobre la situación que tenía que ver con un viaje posible, entonces estaban interviniendo en términos de géneros también equipos que miraban la situación posible de trata. ¿Sí? Que no están en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en el gobierno provincial, están en el Ministerio de Gobierno y en Nación en otro espacio. Pero yo hago un seguimiento con mis equipos de toda la información porque se trabaja interáreas, ¿no? Al día jueves a la mañana, también aclarar ahí que la denuncia de una persona hace que se active la alerta temprana del sistema de búsqueda, no se esperan cosas judiciales para buscar a alguien, eso es muy importante, pero sí la dirección de la investigación penal a partir de la denuncia la toma un fiscal, en este caso un fiscal de género, porque se trataba de una mujer. Cáceres Olivera es el fiscal que toma la causa. Día martes y miércoles, día lunes, martes y miércoles se abocan a un amplio rastrillaje de movimiento posible de descartar distintos tipos de traslados. El día jueves a la mañana nos avisan que había dado negativo todo eso y que se pensaría que estuvo en resistencia. Esa comunicación hizo que yo presentara el primer escrito. Ya estaba en comunicación telefónica con la mamá y personas que me habían contactado porque estaban cerca y la acompañaban. Presento antes incluso de hablar con la mamá un primer escrito en la causa, no como querellante todavía, un primer escrito que solicitaba que se investigara con la hipótesis de femicidio, que es un protocolo, es un protocolo que se debe usar frente a estas situaciones, que entendíamos que había que usarlo. Pido que el Ministerio de Géneros de Nación, que lo hago siempre en este y en todos los casos, también envíe un escrito en este sentido para reforzar en la justicia la mirada y la perspectiva de género, porque hay gente que la trabaja muy bien y hay dificultades para trabajarla, entonces se hace como de protocolo también esto, pero pido dos cosas más en la provincia que son importantes: la detención de César Sena de manera preventiva y las medidas de protección para la mamá, la abuela y la hermana. Incluso el texto dice así porque yo todavía no me había hablado por teléfono, pero no me había podido juntar porque ella estaba físicamente con ella, o sea que digo genéricamente para que adopten las medidas de protección. Y hablo con el Ministerio de Seguridad, que se comunica a la comisaría incluso antes de que se adopte formalmente la medida, ya el Ministerio de Seguridad dio protección a la madre ante el pedido de la Secretaría. Esto lo confirmó, me lo dijo la mamá. La mamá va a la secretaría ese mismo jueves con la abuela y la hermana. Venían de hacer una serie de gestiones. Las recibimos con la doctora Barud, que hoy es la querellante por parte de la secretaría. Ahora voy a explicar eso. Y a la siesta la vio la psicóloga, si no voy a decir el nombre, de uno de los equipos especializados, y también actualmente la parte médica, y se hizo una consulta, la psiquiatra, y están viendo
a la mamá, a la hermana y a la abuela de acuerdo a la necesidad que van planteando en el espacio privado. Eso funciona algunas oficinas en López y Planes 157. A su vez, el equipo nacional está haciendo un trabajo de acompañamiento que tiene que ver con los apoyos económicos necesarios, se llama ayuda urgente, y yo pedí que lo hiciera un equipo nacional justamente para que haya transparencia y articulación en todos los equipos. El día viernes nosotros, luego de conversar con la mamá, que era una de las conversaciones, además de contarles estas herramientas, la posibilidad de que la Secretaría sea querellante, explicarle qué significaba. Nosotros construimos dos formas de querella en esta causa. Una querella de la madre, ¿sí? Representando a la madre, y una querella representando a la Secretaría en tanto institucionalidad, porque entendíamos y entendemos en este como en otras situaciones que siempre se analiza quién es la víctima y quiénes son los posibles victimarios, sus relaciones de poder. ¿Qué significa esto? Si esas personas, por ejemplo, si nosotros pensáramos que el empresario de Carrefour comete una situación de crimen, sabemos que esa persona tiene un poder económico y un determinado lugar que implica que sea un asunto que tenga que ser más mirado y más exigida la transparencia en el mecanismo judicial. Es muy importante decir que el Ejecutivo es auxiliar y brinda las herramientas necesarias de contención, pero que la justicia dirige la investigación. El día viernes tenemos primeros allanamientos y detenidos en la causa. El día viernes, y después el día, creo que sábado, domingo, se continuaron los allanamientos. Actualmente hubo mucha información en los medios de comunicación que generó una situación social y familiar muy compleja, pero además de eso, y más grave, generó exposición y no veracidad en la información que se estaba dando. Para decirlo de manera correcta y lo que se puede decir en este momento, tenemos 7 personas imputadas, tenemos muchos indicios, tenemos construcción de hipótesis. La querella, ustedes saben que también cumple una función como el fiscal. También nosotros presentamos nuestra hipótesis, pedimos también la prisión preventiva de manera formal, que eso es muy importante, ¿sí? Porque, bueno, están detenidos preventivamente, pero entendemos justamente por estas características que sostener la prisión preventiva es fundamental. Ayer se dictaron las imputaciones, estamos hablando de imputaciones a 3 personas como autores en distintas modalidades, 2 como coautores o partícipes necesarios en la situación, y los demás como partícipes dentro de lo grupal. Esto también con la categoría de premeditación, que esto implicaría, digamos, de alguna manera que el tipo, digo esto para llevar tranquilidad, porque la hipótesis siempre se va moviendo de acuerdo a la información, también implicaría que en términos judiciales estas personas no tengan prisión preventiva, o sea, irían en el mismo sentido que lo que pide la Secretaría. Entiendo que se está moviendo, entiendo profundamente la angustia de la mamá y la no aparición y la situación de que no está el cuerpo. Hoy hay una hipótesis, creo que ella lo dijo en algunos medios, creo que eso le lleva cierta angustia, pero también un cierto saber que enmarca la situación, pero entiendo que hoy estamos a pocos días del día 6 con muchas herramientas jurídicas para la complejidad de un caso como este, que está avanzado el trabajo de allanamientos, no se paró el fin de semana, se está trabajando forense, y me parece fundamental poder transmitir esto a la sociedad por la angustia que hay y
para decirles que tenemos ahora construido un equipo fiscal. El equipo fiscal tiene personas muy idóneas en el equipo fiscal. Hay un fiscal de cámara, coordinadores con mucha experiencia en esto, y vimos sobre todo a partir de la incorporación del equipo fiscal mucha más agilidad en la investigación. Con lo cual yo creo que estamos en los tiempos y en el procedimiento tal como corresponde, y a la angustia decir que hay una respuesta importante, y estoy segura que vamos a llegar a la justicia y a la no impunidad, claramente a la posibilidad de contar con un proceso judicial y con una debida sentencia. Doctora, como lo decía, ¿no? Hay que tener mucha responsabilidad también a la hora de informar. Hemos visto también ayer varias tapas de medios nacionales que daban una información que no era cierta. Y había pasado antes en la provincia con algunos medios y se replicó lo mismo. Por ejemplo, ayer se dijo, perdón que te corté, ayer se dijo una cosa que yo pienso en esa familia y digo, qué terrible lo que estamos haciendo, porque le confirmaron algo cuando todavía ni siquiera, o sea, están levantando la muestra tal como corresponde en medicina forense, las van a citar a la persona familiar para poder hacer verdaderamente un ADN, y sin embargo, en la confusión psíquica que esto produce, dijeron que era la sangre de la chica, digamos, cosa que no es verdad. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora, por lo menos. Sí, hasta que nos diga el fiscal y el equipo fiscal esta comunicación. Y justamente, la creación de esta mesa de análisis de las pruebas, ¿generará celeridad para obtenerlas? Sin dudas, yo creo que se generó, se ve públicamente la celeridad, porque hubo un trazado, y primero hubo inmediatas imputaciones, cambio de carátula. O sea, eso es parte de lo que muestra la celeridad. Allanamientos, más rastros, ¿sí? Y bueno, yo creo que la celeridad, yo en esto me parece que hay que ser cuidadosa, porque el crimen puede tener muchas características y nosotros ya tenemos muchos elementos en la hipótesis, y hay que recordar que nosotros tuvimos en la provincia jurisprudencia como el caso Mayra Benítez, donde con todos los elementos se llega a la justicia, aún sin no se encontrara el cuerpo. Hay un índice de encuentro importante de esta situación, y hay otros en los que no, pero sí hay justicia igual, porque hay muchos elementos. Una investigación penal no tiene un solo elemento, eso es un error. Para por lo menos conocer también los tiempos, ¿no?, de la investigación, ¿cuánto es lo que demora un examen de rastros de sangre? Sí, primero yo tengo que decirte que los supuesto. rastros que se encontraron son rastros biológicos, ¿sí? Esto quiere decir que lo dirán los expertos, veremos, pueden ser o no de sangre, ¿no? O sea, bien. Son rastros biológicos, ese es el nombre. Y tienen de un mes a más o menos de tiempo para poder hacer todo el procedimiento. El riesgo de no hacer el procedimiento de manera correcta es riesgo incluso de seguridad jurídica en la causa, y es un riesgo también para la familia no tener seguridad jurídica. Sí, entiendo, doctora. Bien aclarado, porque sí, hay que referirse como lo que se encontró bien. Doctora, esta madrugada se supo, es para corroborar la información, que el imputado del femicidio quiso declarar. No lo hizo porque tuvo alguna bueno, suponemos, ¿no?, que yo estoy siguiendo con la abogada el expediente, y no me consta esa información cargada en el expediente virtual. Entonces, simplemente decirles esto, cuidado con esa información, no me consta. Bien, pero en otro, comparándolo como lo hacíamos, conociendo otros casos, de ser así, ¿es un buen indicio para...? Sí,
puede pasar. Yo les quiero contar que hay 30.000 desaparecidos en la Argentina y que hay personas que nunca declararon dónde estaban. Y hay muchas causas por femicidio y muy difícilmente los imputados hablan. ¿Sabes que ni siquiera aceptan pasar, que esto era lo que yo soy perito forense, psicóloga en mi formación, ni siquiera aceptan muchas veces pasar por la pericia psicológica porque está dentro de sus derechos en el proceso de garantías. Bien, doctora, otro punto, otra consulta que teníamos para hacerle. Se pidió la prisión preventiva, se solicitó la prisión preventiva. Sabemos que se informó que Marcela Acuña inició una huelga de hambre. ¿Qué análisis tiene esto? Sí, son distintas herramientas que las personas imputadas suelen utilizar. Están en medio de una investigación y yo creo que lo importante es que hay una seguridad jurídica que cuidar. El rol claro de la Secretaría en este sentido será, por supuesto, respetando todas las leyes, derechos, pero claramente mantener la seguridad de que la investigación esté, y entendemos que la prisión preventiva es fundamental en este sentido por las características que expliqué al principio. Perfecto. Y por último, ya sabemos que, y agradecemos su tiempo, sabemos que tiene una agenda bastante cargada con este caso. Se solicita la prisión preventiva, algunos de los puntos es para evitar que se entorpezca la investigación. ¿Se entorpeció la investigación un poco? ¿Notó eso? No, es una medida preventiva. ¿Por qué? Porque, por esto que te decía, si es un empresario de Carrefour, digo, o ejemplo, cualquier empresa, ¿no? o cualquier persona que tenga roles institucionales o de poder, o sea, un referente como esta persona social y político, que se supone puede tener determinadas relaciones, es muy importante que esté detenido. Y en general se solicita esto en los casos de femicidio también, siempre lo hacemos. Nosotros hemos representado como querellantes más de 12 causas y muchas de ellas ya con sentencia, en la cual no hubo impunidad desde que estamos en la Secretaría y se crea la Dirección de Litigio como una de las herramientas de la atención integral.